Ahí está grabando. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar allí. Hoy tengo el gusto de presentar a Esteban Tabak, quien va a estar a cargo de la conferencia Calderón, de la versión 2021 de nuestra UMA virtual. Bueno, Esteban, si bien hoy está en la Universidad de Nueva York, es un ingeniero recibido en la UBA, que hizo su doctorado en el MIT, y bueno, desde entonces los tenemos por esos pagos. Sin embargo, siempre mantuvo un contacto con nuestro país, colaborando con diversas actividades de tipo académico, tanto en la formación de recursos humanos como de evaluación de proyectos y concursos. En particular, me constan sus colaboraciones con la Universidad de Córdoba, con el grupo de Cristina Turner, y tengo entendido también, dentro de los más cercanos a mí, con el grupo de Guillermo Durán, algunos integrantes, y bueno, y seguramente muchas otras dignas de mención. Pero bueno, hoy en particular le agradecemos también que haya aceptado hacerse cargo de esta conferencia Calderón, en la cual nos va a hablar sobre transporte óptimo e interpretación de variabilidad de datos. Así que, bueno, Esteban, cuando quieras, nuevamente muchas gracias y queda a tu cargo. No, gracias por la invitación, es un honor estar hablando aquí. Y sí, colaborar con Argentina, colaborar con muchos, incluso algo de las cosas que voy a mencionar hoy es trabajo, bueno, voy a dar un poquito de algo que estamos haciendo ahora con Pablo Groisman, Facundo y Gonzalo, hizo una tesis en Exactos en la UBA, así que colaboraciones con Argentina siguen y algunas están incluidas en el trabajo de hoy. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por venir. Por quedarse, en el caso de Zoom. En todo caso, voy a hablar de transporte óptimo y de análisis de datos, que es una cosa en que he estado trabajando con varios colaboradores desde hace ya muchos años. De hecho, en su momento empezamos con Cristina Turner, cuando habíamos inventado una cosa que después se puso muy de moda, que eran los normalizing flows, ¿sí? Y que son el comienzo de esto que les voy a contar un poquito hoy. Bueno, pero digamos que colaboración con mucha gente, las tres personas que escribí aquí, Julio Trigila, Wenxuan Zhao y Hong Kang Yang, son los tres principales de lo que voy a contarles hoy. Bien. Hay un inconveniente, no consigo cambiar de página. A ver. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué será que no puedo cambiar de página? ¿Querés dejar de compartir? Y... Bueno, hago eso, ¿no? Sí, sí, lo dejo de compartir, pero... Tampoco eso, me tengo que aclarar cómo hacerlo. Stop share, listo. Y ahora, o sea, acá si la abro puedo cambiar de página sin problema en mi pantalla. Ajá. Ahora, si la comparto, share screen y la comparto, a ver, ahí pude. ¿La ven entera? Sí. Se ve angosta. Más que antes. Pero ahí se puede cambiar. Creo que se ve bien. A ver, quizás porque si la pongo en pantalla completa va a pasar lo mismo que antes. A ver. Pero si lo hago así, ¿se alcanza a leer o prefieren como estaba antes y trato de ver cómo cambiar página como estaba antes? Yo la veo bien así. ¿Sí? Bueno. Yo creo que se ve bien. Bueno, perfecto. Diga si hay algo no pueden leer, dígame. Bueno, entonces, bueno, como decía, trabajo entonces con Julio, Wenxuan y Hong Kong y más gente. Y el tema tiene que ver con un problema muy general, ¿no? Que es básicamente casi todos los problemas son así, los problemas científicos, que es cómo alguna variable depende de otras, ¿no? O sea, es el problema más general que ese, es difícil, ¿sí? Entonces, a las variables que nos interesan las llamaremos en toda la charla de hoy X, ¿sí? Y a las otras que pueden afectarlo las llamamos Z, los factores. Se llaman factores, covariables, tienen muchos nombres, depende del contexto, incluso confounders, depende del contexto. ¿Sí?
¿sí? Y la idea, bueno, es poder describir esto, poder entender cómo depende una variable de otra de los datos. Bueno, hay muchas preguntas, problemas directos e inversos que aparecen en este contexto. Pero veamos ejemplos primero. Por ejemplo, un tratamiento médico, uno es un médico y quiere saber qué tratamiento aplicarle a un paciente. Entonces tiene que tratar de estimar, dependiendo del tratamiento y del paciente, de los datos del paciente, cuál va a ser el resultado del tratamiento. ¿Sí? O sea, en el caso del X sería el estado de salud después del tratamiento, en las variables que uno quiera describirlo. Eso es otro problema, qué variables usar para un problema complejo. Pero digamos que X sea la presión, la presión sanguínea, ¿sí? Y Z, características del paciente y del tratamiento. Por ejemplo, la edad del paciente, ¿sí? Y también la dosis de una medicina en particular, ¿sí? Para poder uno estimar, dependiendo de eso, cuál es la probabilidad, la distribución de probabilidad de la presión sanguínea después del tratamiento. ¿Sí? Algo que va a venir después es que entre la Z, entre los factores, puede estar el paciente mismo. Por ejemplo, puede estar la edad del paciente, el peso del paciente, pero puede ser también que el paciente es Juan, que tiene otras características idiosincráticas que van más allá de las que los describen. ¿Sí? Y eso es un problema interesante de cómo caracterizar a la persona en sí misma, lo que se llama idiosincrasia de la persona. ¿Sí? Bien. Otro problema de interés, que es el medio de lo que vengo yo antes de trabajar en datos, es el pronóstico meteorológico, temas de clima en general. Por ejemplo, queremos predecir el estado del tiempo este fin de semana, ¿sí? Eso sería X, por ejemplo, la temperatura, la humedad, lo que querramos para este fin de semana, puede ser varias variables, no tiene que ser una sola. Y Z ves cuándo, por ejemplo, este fin de semana, qué hora, dónde, ¿sí? Y demás. Y también cosas que nos pueden ayudar a entender el tiempo mañana, por ejemplo, saber el estado del tiempo hoy, ¿sí? Nos da una buena cantidad de elementos que nos van a ayudar a predecir, ¿sí? La distribución de probabilidad de la temperatura mañana. ¿Sí? Uno que es un poco más de la época moderna y del mundo comercial, pero que es interesante porque permite formalizar todo, como dar ejemplos para todo, sería los sistemas de recomendación, como Netflix, por ejemplo, ¿no? O sea, que digamos que Netflix tiene que decidir cuánto le va a gustar una película a alguien, en este caso puse el libro a alguien, ¿sí? ¿Sí? Y eso depende de las características del libro y de la persona. ¿Sí? Sí. Yo lo pongo porque permite, es un juego que permite formalizar varias cosas. Yo en general prefiero pensar en pacientes más que en compradores, ¿sí? Pero es una forma de formalizarlo, de poder hacer juegos con este tipo de temas. Entonces, el problema general de los datos que tenemos es observaciones, porque toda esta charla va a estar basada en datos, ¿no? O sea, todos estos problemas uno puede resolverlos modelando también. Uno puede tratar de entender cómo afecta un tratamiento el estado, por ejemplo, la presión arterial de un paciente, ¿sí? Y hacer una modelación matemática, biológica de todo eso, ¿sí? Eso no es el tema. El tema de lo único que tenemos es observaciones anteriores, ¿sí? Para distintos valores, para distintos pacientes anteriores, qué tratamiento se les aplicó, qué propiedades, qué características tenía el paciente, ¿sí? Y cuál fue el resultado X. ¿Sí? O sea, tenemos instancias X, Y, Z, Y. ¿Sí? Donde Y es la observación anterior. ¿Y qué quisiéramos? Muchas cosas quisiéramos, pero digamos la central, ¿sí? Sería poder estimar cuál es la probabilidad, la distribución de probabilidad para X, ¿sí? Para el Z particular correspondiente a este paciente y este tratamiento. ¿Sí? Y en general va a ser una distribución de probabilidad, porque en general no es determinística la relación, en parte porque nada es determinístico en este mundo, y en parte porque hay muchos factores que no hemos tenido en cuenta. O sea, en Z puede entrar todo lo que puede influir en el resultado del tratamiento, pero eso incluye más cosas que las que podemos cuantificar. Quizás el estado del tiempo, el llamado telefónico que la persona recibió, lo que fuera, todo eso puede influir. Eso lo pensamos como que arma una probabilidad. ¿Sí? Todos los factores que no conocemos. Después vamos a volver a eso, de cómo capturar parte de esas cosas que no conocemos. Por ejemplo, la idiosincrasia del paciente. ¿Sí? Entonces queremos o estimar esa probabilidad o simplemente ser capaz de simularla, o sea, poder extraer muestras de esa distribución, que a veces es más útil que conocer la forma de la distribución, es ser capaz de tomar muestras. Si uno tiene muestras, uno puede tomar valor esperado de la función que le interese, en fin. Uno
Uno conoce tanto como conociendo la distribución misma y puede trabajarlo en forma más fácil. ¿Sí? Lo que más vamos a conseguir hoy son muestras, más que la distribución en sí misma, aunque también podemos conocer la distribución. Bien. Ahora, déjeme poner un problema que termina estando relacionado, y que fue en realidad el que me trajo a esto, ¿sí? Que es el problema de juntar bases de datos. ¿Sí? En el caso en que me trajo esto era con otro argentino, con Martín Caderas, un médico que está en California. ¿Sí? Pero el tema es, si uno tiene, imaginemos que tenemos datos de varios hospitales. Es que me olvido la historia de cómo surgió el problema, pero tengo datos de varios hospitales y quiero ponerlos juntos. ¿Sí? Por ejemplo, análisis clínicos de pacientes en distintos hospitales y quiero ponerlos juntos. Si simplemente me olvido del hospital y los pongo todos juntos, voy a encontrar que hay variación en los datos que dependen de qué hospital vinieron. Porque en cada hospital hacen las cosas en forma un poco distintas, ¿sí? por una cantidad de motivos. Así como eso, puede ser experimentos realizados en distintos laboratorios, incluso el mismo experimento en el mismo laboratorio en distintos tiempos, cada vez que se lo hace, hay algo distinto, porque ese día estaban distintas las condiciones del cuarto, la máquina ese día tenía algo distinto, porque soy argentino y gesticulo mucho, en cualquier momento se me cae el té, así que voy a tratar de terminármelo antes de que arruine la computadora. Pero he casi tirado gente desde el puente de Harvard cruzando el río Charles, ¿sí? De tanto gesticular. Pero bueno, en todo caso, eso que se llama el batch effect, cuando por ejemplo en el mismo laboratorio se hacen experimentos en distintos momentos, se encuentra que hay diferencias, pero alguien me está haciendo preguntas en chat. Ah, no, listo. No era de pregunta, pero gracias. Encuentran diferencias. Entonces, ¿cómo poder juntar los datos? ¿Sí? Por ejemplo, que tengo una base de datos más grande, ¿sí? En una forma evitando esas diferencias, o sea, limando las diferencias entre un hospital y otro, entre, por ejemplo, los datos de hombres y de mujeres. Quiero tener el resultado, por ejemplo, resultados de cómo afecta, cómo la altura depende de la edad, ¿sí? Pero tengo datos de hombres y de mujeres, o de gente de distintas etnias, o lo que fuera. ¿Cómo pongo todos esos datos juntos? ¿Sí? Entonces, podemos reducir este problema al anterior. ¿Sí? Sí, sí, sí. Uno en general hace eso cuando ya ha resuelto el anterior, pero digamos ahora reduzcámoslo antes, ¿sí? Diciendo, simplemente a los datos llamémoslo X, ¿sí? y al hospital, la fuente de los datos, llamémosla Z. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tenemos X que depende de Z. ¿Sí? Y la idea de poder juntar los datos es que hacer una transformación, transformar las X un poco, ¿sí? Transformarlas en otra variable Y, dependiendo de X y dependiendo de Z, dependiendo de dónde viene la variable, de forma que cuando los junté todos, ya no distinga de qué hospital vinieron. ¿Sí? Los datos están consolidados y se eliminó el efecto del batch, el efecto de dónde venían. ¿Sí? Déjenme, si muestro eso. Hoy no me digan que otra vez. No sé. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, otra vez, dejo de compartir y comparto de vuelta. O sacarlo de pantalla completa la próxima, a ver qué pasa. Pero es que no tenía en pantalla completa. O lo había puesto. A ver. Bueno, ahí comparto de vuelta en todo caso. Share screen. Epa, ahora se me fue un segundito. Bueno, lo dejo así como está. Y lo comparto. ¿Lo ven? Sí, se ve. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Sí. Bueno, y ahora podemos ver, quién sabe qué pasa acá. Bueno, sí, miren, esto mismo es un dibujito. En este dibujito, estas tres cosas rojas son tres hospitales. Los datos en este caso son dos dimensionales para que los pueda poner en la pantalla. ¿Sí? Y vemos que en cada hospital los datos son un poco distintos. ¿Sí? Entonces la idea es suprimir el efecto hospital juntando todos los datos en este azul. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si los hemos juntado, hemos considerado los datos. ¿Sí? Ahora, uno puede pensar que de momento quise eliminar el efecto hospital, pero así como puedo eliminar el hospital,
puedo determinar, por ejemplo, la edad de los pacientes. La edad de los pacientes influyen, por ejemplo, en digamos que los puntos azules son presión sanguínea y colesterol en la sangre, ¿sí? ¿Sí? Para hacerlo dos dimensionales, ¿sí? La edad del paciente influye en eso, pero así como eliminé el hospital, puedo eliminar también la edad del paciente y el peso del paciente, y puedo eliminar si hubo un tratamiento o el tratamiento, puedo eliminar todas las variables que conozco, ¿sí? En principio, y llevar toda una especie de resultado abstracto de un paciente genérico, que no tiene peso, que no tiene edad, que no tiene género, ¿sí? Que no tiene ningún tratamiento específico, ¿sí? Estoy eliminando toda la variabilidad que depende de todo eso, y lo que quedó es la variabilidad que todavía no puedo explicar. Lo que llamaríamos el ruido, pero que más que ruido es todas las otras cosas que no tuve en cuenta. ¿Sí? ¿Está clara la idea? Ahora, la idea aquí es que si hago eso, y después he llevado todo a esta distribución que llamamos el baricentro, enseguida voy a definir el baricentro de todas estas otras distribuciones, y ahora puedo volver. Imaginemos que ahora, acá puse 3 hospitales, pero si es la edad, por ejemplo, tengo un continuo de hospitales, un continuo de edades, ¿sí? ¿Sí? Pero todas ellas puedo, digamos que puedo, ¿cómo hacerlo? Vendrá en un segundito, y por favor interrúmpame con preguntas en cualquier momento, ¿no? Pero puedo traer todas ellas al baricentro, y después, si quiero simular un valor específico de Z, un hospital específico, una edad, un peso para este paciente determinado, un tratamiento en particular, invierto esa transformación, la transformación T, que me llevó de X a Y, pero que depende de Z, la invierto, ¿sí? Acá está, la invierto para el valor de Z que me interesa. Y entonces todos estos puntos que estaban en el baricentro volvieron representando la distribución que me interesaba a mí. O sea, en general, para un paciente con una cierta edad y un cierto peso y todo eso, vamos a tener en realidad una o probablemente ninguna observación. ¿Sí? Pero acá estoy, digamos, tomando prestadas las observaciones de todos los pacientes con todas sus edades, ¿sí? Y transformándolas en pacientes con esta edad específica y este peso específico. ¿Sí? Esa es un poco... pregúnteme si hay algo que no queda claro acá, porque esta es la idea central de todo lo que viene después. Esta idea de que es un poco sacarse datos de la galera, ¿no? No tenía ningún dato para este paciente, de repente me inventé 10.000 datos que corresponden a todos los pacientes que ha habido nunca, ¿sí? Con cualquier tipo de tratamiento. ¿Sí? Una cosa que está acá escondida es que hay varias formas de llevar una distribución a otra, ¿sí? ¿Sí? O podría, ¿dónde pongo esta azul? Podría ponerla donde quisiera, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en algún sentido hay que elegir a dónde llevo los datos y cómo los llevo, ¿sí? Por ejemplo, si tengo otra distribución gaussiana esférica, puedo transformarla en sí misma, rotándola, y no cambia la distribución. O sea que hay más de una forma de transformar una distribución en otra, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de alguna forma voy a elegir aquella que minimice la distorsión de los datos, ¿sí? Dejémoslo así en forma genérica, después hay que ver cómo cuantificar eso. Una forma de hacerlo que tiene que ver con transporte óptimo, es decir, voy a minimizar el costo de llevar cada punto en X al correspondiente Y. ¿Sí? ¿Sí? Me invento una función de costo, por ejemplo, la distancia o la distancia al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Y minimizo el valor esperado de esa distancia. No es el único costo posible, de hecho después voy a hablar de otros, ¿sí? Pero es el costo que le relaciona esto con el problema de transporte óptimo. En ese caso, esto se llama el problema de baricentro del transporte óptimo, o problema de Wasserstein. Una preguntita. Sí, claro. ¿Estás minimizando en mu o en nu? Estoy minimizando sobre, ¿sobre qué variable? Sobre T, o sea, sobre el mapa Sí, que me no, lleva. T está claro, pero la medida, ¿cuál es? Y sobre la mu del baricentro, o sea, sobre cuál es el baricentro. ¿Sí? ¿Y la nu cuál? ¿La nu qué sería? La Nu que está más adelante en esta charla se va a llamar gamma, es la distribución de la Z. En este caso, ¿cuántos pacientes hay en cada hospital? ¿Sí? Okay. O cuánta gente tiene cada distribución, por ejemplo, de edades en la población. ¿Sí? O sea, Okay. para cada hospital Z, tengo el costo de llevar mi distribución roja al azul. Las sumo todas por cuánto peso tiene cada Z. Ese es el nu de Z. Okay. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Gracias. No, por favor.
Ahora, les muestro un par de ejemplos ahora antes de seguir. Enseguida vamos a ver cómo resolver este problema, cómo plantearlo, cómo resolverlo, pero primero veamos ejemplos para ver para qué sirve. El primero es sintético, este está inventado para poder ver si funciona, y el algoritmo con que está hecho esto lo voy a contar después. De hecho, no va a ser este porque esta es una versión anterior, pero no importa, ¿sí? Entonces, inventemos una distribución X que depende de Z. Por ejemplo, tomamos una gaussiana, ¿sí? Cuya media depende de Z, el seno de Z, digamos, y después esa gaussiana le vamos al cubo para que quede más interesante, porque si no vamos a mover una gaussiana nomás. Pero si movemos una gaussiana y la vamos al cubo, empieza a parecer muy deformada, depende si vamos a la izquierda, a la derecha y demás. Entonces, estos datos que vemos aquí en negro son para Z, son varias muestras de esta distribución, ¿sí? ¿Sí? Para valores de Z entre 0 y 1, ¿sí? Y acá vemos como, bueno, dependiendo de dónde estamos, es una distribución que es muy movida hacia la izquierda o a la derecha, ¿sí? Y en rojo vemos el baricentro. O sea, vemos cada X, que es un punto negro, se movió al punto rojo Y, ¿sí? Que ya no dependen más de Z. Si esto estuviera perfecto, los rojos serían una distribución horizontal que no variaría para nada cuando me muevo horizontalmente. ¿Sí? Y si invierto para un valor de Z en particular, aquí o acá, ¿ven mi cursor también? Cuando digo aquí o acá. Así. Entonces, acá en este dibujito está lo que obtenemos. O sea, todas estas muestras, he hecho un histograma de lo que obtenemos al volver con las muestras para ese valor de Z en particular, ¿sí? Versus la realidad, porque en este caso conocemos la realidad, y vemos que funciona bien, ¿sí? Y a la derecha tenemos, una vez que tenemos un montón de muestras, vamos a calcular el valor esperado, la varianza, lo que querramos. No recuerdo cómo se dice skewness en castellano, pero bueno, podemos calcular todas las cosas y funciona bien. Eso es para mostrar que la cosa anda, digamos. Ahora un problema más real. Tenemos datos de temperatura cada hora por varios años en Ítaca, en el estado de New York, donde está Cornell. El único motivo para elegir Ítaca, en realidad nunca estuve en Ítaca, pero el único motivo para elegirlo es que había datos en ese momento por 10 años. Ahora ya ha pasado el tiempo desde entonces, ya hay por 20 años, pero había datos por bastante tiempo, cada hora de la temperatura. ¿Sí? Y entonces lo que vemos acá en negro, ¿sí? Es las temperaturas, hora por hora, en un pedacito de datos. Si los dibujara todos, veríamos una nube negra, ¿no? Porque son varios años de datos horarios. Dibujé esto debe ser más o menos un mes, ¿sí? Pero los datos fueron todos los de 10 años. Entonces, en negro está la verdadera temperatura observada. Ahora, ¿de qué depende la temperatura? Puede depender, ¿de qué zetas depende? Puede depender de la hora, del día, de qué año, ¿sí? Esos son los que llamamos factores estáticos. Es decir, por ejemplo, cada hora sería una situación cotidiana de día y noche. Entonces, lo que vemos aquí, en este dibujito también, no tengo que tratar de agrandarlo para no crear problemas, pero espero que alcancen a verlo, es en rojo, en el medio, es el valor medio, o mejor dicho, la media de la distribución que obtengo, ¿sí? Si lo que predigo, digamos, la distribución de X dado esos zetas. ¿Sí? ¿Sí? Los zetas en este caso serían la hora, el día y el año. ¿Sí? O sea, como ven, para la hora tengo un periodo que funciona con el día, a medida que va cambiando la estación, esto sube y baja, se ve que hemos llegado esto debe ser el equinoccio de verano, el solsticio de verano, perdón, ¿sí? Que hemos llegado, por eso la temperatura llegó máximo. ¿Sí? Y si lo vemos en más larga escala, veríamos que cada año es un poco distinto también. ¿Sí? Pero eso no, y lo que vemos en rojo más clarito es un 90% para un lado y para el otro, o 95% del intervalo de confianza. O sea, vemos dónde termina la cola de la distribución. ¿Sí? Como vemos, eso captura bastante bien la estadística genérica, pero desde ya que no hace ningún pronóstico de temperatura específico para el frente de tormenta que tenía ese día. Acá vino un frente de tormenta, eso no lo puedo saber simplemente mirando la hora y el día. ¿Sí? En el ejemplo 2, de acá, le agregué a esos factores lo que hace cualquier hijo de vecino. Si quiero predecir la temperatura mañana y no le creo el pronóstico, me fijo en la de hoy y la repito, ¿no? Sí, sí, sí. Ese sería
el pronosticador escéptico de temperatura. Entonces le agrego a los datos la temperatura en Ítaca, pero hoy, o sea, 24 horas antes. ¿Sí? Y ahí ya la cosa se ajusta mucho más, ¿no? Aquí ya empieza a seguir, porque sabiendo la temperatura hoy, si estoy en frente de tormenta, quizás me doy cuenta un poco antes. ¿Sí? Esto es lo que vemos aquí. Después viene, en realidad, el clima no se queda quieto en Ítaca, ¿sí? Sino que viene desde el oeste. ¿Sí? En general, los vientos traen el clima de oeste a este. ¿Sí? Entonces, en el tercero, tomo los mismos factores estáticos, pero le digo la temperatura en 3 lugares hacia el oeste, unos 1000 kilómetros al oeste de Ítaca, un día y medio antes. Y ahí vemos que se ajusta muy bien. ¿Sí? 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 Bueno, y acá está, en particular, esto está tomando, hay un punto que es casi un outlier, ¿sí? Un día de temperaturas muy altas, y acá se ve como, finalmente, haciendo con estos factores que incluyen las cosas del oeste, podemos predecir bastante bien. La amarilla, la distribución de temperatura para esa hora en particular de ese día, ¿sí? Basada en un día antes al oeste. ¿Sí? Vemos que se ajusta bastante bien al valor, o sea, el valor está dentro de lo esperado, mientras que con solo 2 estáticos está muy en la cola. ¿Sí? Oh, no. Ah, bueno, anduvo. Bien. Lo mismo, voy a empezar un poquito más rápido porque se me van a quedar los ejemplos nomás, pero lo mismo esto es para una cosa bidimensional. Ahora, temperatura máxima y mínima en un día. Y esto está para días específicos en un día de las 4 estaciones, y vemos cómo son distintas esas cosas. Pero déjenme que lo saltee, porque no quiero pasar demasiado tiempo en los ejemplos. Así alcanzamos a contar la historia. Ahora, ¿cómo formular? Sí, esos son ejemplos que muestran cómo es ese mecanismo de llevar todo al baricentro y traerlo de vuelta, y usarlo para simular, ¿sí? Para cualquier valor de Z, para un día específico, una hora específica, la distribución de temperaturas. ¿Está más o menos claro eso? ¿Esos ejemplos? Bien. Entonces, ¿cómo formular esto? Bueno, tenemos muestras, ¿sí? Con cierta distribución, que no conocemos solo las muestras, ¿sí? Que la podemos escribir como la distribución de la Z, que lo que antes llamaba nu y ahora se llama gamma, ese nu me quedó de una notación anterior, por la que queremos, la distribución de X dada Z. ¿Sí? Entonces, queremos minimizar un cierto costo de transporte, se llama de transporte porque Monge, cuando nuestro proyecto llevaba arena de un lugar a otro. ¿Sí? Y así como está escrito, este costo de transporte, que es una integral, lo puedo escribir como una suma, porque tengo muestras y es un valor esperado. ¿Sí? Así que puedo escribir simplemente como la suma de los costos individuales. ¿Sí? O sea, si quieren simulación de Monte Carlo o versión empírica de este valor esperado. ¿Sí? ¿Está claro eso? O sea que esto, el costo de economizar, se expresa naturalmente en términos de muestras. ¿Sí? ¿Sí? Pero donde aparte del economizar, tengo que estar seguro que llevé todo al baricentro. O sea que una vez que llevé las cosas de esos distintos hospitales, digamos, al baricentro, las cosas no dependen más del hospital. Este símbolo que pongo acá de perpendicular quiero decir independiente. ¿Sí? ¿Sí? O sea, quiero decir que las I's sean independientes de las Z's. ¿Sí? Que no vean más la edad del paciente, el hospital y el tratamiento que apliqué. Y la pregunta es cómo formular eso. ¿Sí? Cómo formular eso de una forma que pueda implementar, ¿no? Porque minimizar el costo es fácil, pero la condición de independencia no es tan sencilla de implementar. Entonces, veamos 2 formas de formular eso. ¿Sí? La segunda va a depender de la primera, así que tengo que pasar por la primera igual. Y la primera sería decir, bueno, sí, no va a haber muchas derivaciones en esta charla, así que sigan las 2 que hay, podemos seguirlas. ¿Sí? 2 verdades son independientes si su distribución se factoriza en la distribución sobre una y sobre la otra. ¿Sí? Una forma pero esta forma de decirlo no está bien, no sirve para cuando uno tiene muestra, porque como dando al lado las muestras, ¿qué hago yo con saber algo sobre la distribución? Pero lo puedo implementar en términos de una función de test. ¿Sí? Puedo decir lo que si hay una función de test, para cualquier función de y de z, tal que su integral sobre las zetas sea 0, su integral total tiene que ser 0 también.
¿sí? Es decir, esta condición es una condición equivalente a decir que la pi se factoriza en 2. ¿Sí? Ahora, pero involucra que la distribución tenga media 0 sobre z. ¿Sí? Pero a cualquier distribución le puedo dar media 0 sobre z, restando de la media. ¿Sí? Entonces, otra forma de decirlo es, para cualquier función de i de z, el valor esperado, ¿sí?, de esta combinación, o sea, de la función a la que le saqué su media en z, tiene que ser 0. ¿Sí? Para muchos de ustedes esto es natural. Si no es natural, piensen que si lo que yo quisiera no fuera independencia, sino simplemente correlación, es decir, que no estén correlacionadas, haría esto mismo. ¿Sí? No, la f sería simplemente el producto de i de z. ¿Sí? Simplemente estaría diciendo que la correlación es 0. ¿Sí? Entonces, si digo esto, puedo decir, bueno, esto lo puedo plantear en términos de muestras, porque son valores esperados otra vez. ¿Sí? Pero primero, definiría este objeto, ¿sí?, y que lo llamo L porque va a ser parte de un lagrangiano, va a ser la parte correspondiente a las restricciones del lagrangiano, y lo puedo escribir en términos de muestra. Entonces lo que quiero hacer es simplemente minimizar el costo sobre el transporte, ¿sí?, pero maximizar sobre f, porque esto tiene que ser cierto para todas las funciones de test. ¿Sí? Entonces, en particular, ¿sí?, puedo tomar la más grande, la que me hace peor esto. ¿Sí? O sea, es lo que llamaría una formulación adversarial, no sé si está bien decir eso en castellano, ¿sí?, pero es una competencia, ¿sí?, entre el mapa que quiere minimizar el costo y la función f, el test, que quiere asegurarse que haya llevado, que quiere penalizar el hecho de que yo no llevé todo a un lugar que es independiente de z. ¿Está un poquito claro eso? Por lo menos en el espíritu. La virtud de una formulación así, de una formulación adversarial en términos de competencia, es que es como natural. Una forma más anterior de hacer ese problema es decir, bueno, yo no sé cómo decir si dos distribuciones son iguales, pero puedo decir, por ejemplo, que la media sea igual, o que la varianza sea igual. ¿Sí? Esos serían valores específicos de f. La media es tomar funciones lineales, la varianza es tomar funciones cuadráticas. Pero si digo para todo f, ¿sí?, ¿sí?, estoy diciendo la distribución tiene que ser igual para cualquier función de testeo. Y si maximizo, estoy eligiendo cuál función de testeo es la que se da cuenta en este momento qué es lo que está peor. En qué se distinguen las muchas distribuciones que quería hacer yo independientes de z. ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Sí? Bueno, listo. Esto funciona, es lindo, tiene el inconveniente de que hay que resolver un problema de mini-maximización, ¿sí?, que es un poco más difícil que simplemente minimizar, ¿sí?, encontrar puntos de ensilladura, y aparte que tengo que de alguna forma parametrizar la t y la f, o sea, cómo describo mi mapa, cómo describo mi funciones de testeo, sobre qué maximizo y minimizo. No puedo hacerlo sobre todas las funciones. ¿Sí? Entonces, veamos una formulación que mejora todas estas cosas, que es, en particular, que un poco va a demostrar que esto es sí, solo sí. Si miraran esta condición, la mira un ratito, está claro que esta función, esta y Z son independientes, esto tiene que pasar. Pero el sí, solo sí, no es tan sencillo. Habría que encontrar una f siempre, que si estas no son independientes, la f hiciera que esto no diera 0. ¿Sí? Bueno, el tema es que hay una f. Si elegimos como f justamente la resolución condicional de las i's dadas a las z's, ¿sí?, este objeto va a ser solamente, bueno, uno lo escribe, lo desarrolla y encuentra por Jensen, ¿sí?, simplemente reemplazando como f eso a esta fórmula, que este objeto es 0 solo si la distribución de i no depende de z. Y si no, es siempre positivo. Eso sale simplemente de reemplazar y ver que al final tengo el promedio de un cuadrado menos el cuadrado del promedio. ¿Sí? Entonces esto me permite reducir el problema a un problema de maximizar
Ahora tengo una sola condición. La condición es que este LTest, donde puse que f igual a esto, sea 0. Entonces alcanza con minimizar sobre t y maximizar sobre simplemente el multiplicador de Lagrange correspondiente a esa condición. ¿Sí? O sea, por sobre esto es simplemente una minimización, porque el lambda va a ser siempre positivo, porque este objeto es siempre positivo. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es un tema de, empiezo con un lambda chiquito y voy agrandándolo, cada vez imponiendo más la penalización. Y siempre minimizo sobre t. ¿Sí? ¿Está más o menos claro? Bueno, si no me dicen que no, asumo que sí. Y si solamente tenemos muestras, bueno, esto que escribí acá, este objeto de aquí con esto, se puede escribir en términos de muestras. Déjeme que saltee cómo, porque me demoré demasiado tiempo en los ejemplos tratando de cambiar de página, pero simplemente lo que tengo que hacer es de alguna forma escribir qué es ρ de i damos z, donde tengo nada más que esto. Y eso puedo hacerlo, puedo estimarlo con una conditional kernel density estimation, o sea, usando algún tipo de kernel. ¿Sí? ¿Sí? Y donde agrego un peso, que depende de cuánto. O sea, si quiero estimar, déjeme, para los que no han visto esto antes, si quiero estimar una ρ de i, olvidemos de la z por el momento, y tengo puntos, muestras, puedo poner en cada punto una gaussiana, por ejemplo, y sumar las gaussianas. Es una forma de hacer un histograma, pero un histograma más suave. ¿Sí? Eso sería kernel density estimation. Pero si a cada punto lo peso, dependiendo de cuán cerca está la z al z que a mí me interesa, ¿sí? Entonces tengo lo que llamaría una estimación de la densidad condicional, ¿sí? A través de núcleos. ¿Sí? Esto es un poco lo que está aquí. ¿Sí? Pero déjenme decir que simplemente, si escribo todo eso, termina con una resolución muy sencilla del problema. ¿Sí? Yo tengo simplemente que minimizar sobre el transporte. ¿Sí? Este lagrangiano. Y la forma en que voy a minimizarlo no es parametrizando un transporte genérico, una función que me lleva de x a y, y tratando de minimizar sobre los parámetros de esa función, sino moviendo los puntos desde donde empezaron, irlos empujando con un flujo hasta que lleguen al final. ¿Sí? O sea, voy a hacer el t de x y de z va a ir construyéndose de a paso, donde cada paso hace un flujo desde el paso anterior. ¿Sí? Es una forma natural de parametrizar funciones, ¿sí? O mapas, es llevándolos, las cosas de un lado a otro, y se presta mucho para hacer algoritmos de descenso, de Newton, lo que uno quiera. ¿Sí? Porque están moviendo las cosas de a poco. ¿Sí? En particular, esto, si uno pensando esto ya yéndonos del problema de datos a un problema más de geometría, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que se llama, lo que Villani llama Otto-cálculos, porque lo inventó Félix Otto. ¿Sí? O sea, es un chiste con Ito-cálculos, se pasó al Otto-cálculos. ¿Sí? Que es el asunto de que si yo tengo distribuciones que dependen del tiempo, ¿sí? O sea, una distribución que va cambiando, digamos, ¿sí? La forma natural de ver cómo cambia no es mirar la distribución, sino ver el campo de velocidades que está llevando las partículas, ¿sí? De un lado al otro, y que eso hace que cambie la distribución. O sea, es pasar el tema del gradiente de las distribuciones al campo de velocidades que las está deformando. ¿Sí? Eso en algún sentido es lo que estamos haciendo aquí. Porque estamos, para cambiar de distribución, ahora estamos moviendo los puntos, que son nuestras partículas, moviendo las observaciones. ¿Sí? O sea, nuestro mapa, ¿sí? Es el flujo llevado por este campo de velocidades. ¿Sí? Esto simplemente para hacer un poco una especie de relación o metáfora con una cosa más analítica, digamos, de cómo estudiar, por ejemplo, distancias entre distribuciones y cosas así. Otra vez. Ya encontré cómo cambiar de página. Había que hacer un clic en la página. Bueno, ya está hecho. Bien. No se preocupen que no hay tantas. Voy a tratar de parar a las 9:50 para que haya tiempo para preguntas y demás. Hasta ahora estuve solucionando el problema si sabemos los zetas,
¿sí? Encontrar cuál es la distribución de X dado los Z. Pero muchas veces hay factores que uno no conoce. Uno puede, por ejemplo, para el clima, por ejemplo, uno tiene el Niño, que es una cosa descubierta a posteriori. No es un factor que esté ahí, uno mide el Niño, ¿sí? Entonces, uno puede encontrar factores ocultos. Puedo mirando los datos, por ejemplo, imaginemos que tuviera estas 3 nubes de datos, pero no dijera que esto corresponde a 3 hospitales. ¿Podría yo encontrar que esto viene de 3 hospitales? Pues sí, lo miro y me doy cuenta que está dividido en 3 nubes. ¿Sí? ¿Cómo puedo formalizar eso de alguna forma que me permita encontrar cosas más complejas que estas 3 nubes? Bueno, puedo decir que, imaginemos que sé que hay 3, pero no sé, cada punto no sé de qué hospital viene. Si los asigno correctamente, como este dibujo de la izquierda, puedo llevar todo al baricentro y reduje un montón. Inicialmente la variabilidad era muy grande, porque estaban todos, incluía la diferencia entre hospitales, y al final se redujo a una variabilidad intrínseca del ruido que no puedo controlar. Si en cambio lo distribuyera al azar, y pusiera que los colores acá representan a qué hospital le asigné a cada paciente, no hay nada que pueda hacer. Si trato de llevarlos basado en esta distribución, no puedo moverlo a su baricentro, porque si muevo, por ejemplo, de los azules hacia la izquierda, hacia la derecha para mover este punto, puedo moverlos de acá para allá. Así que no tengo forma de consolidar estos 3 si distribuí muy mal los labels, los hospitales. Entonces, una forma de conceptualizar eso es decir, bueno, voy a distribuir los zetas, ¿sí? De forma acá, que está acá arriba, de forma de minimizar la variabilidad del baricentro que obtengo. O sea, quiero que mis factores expliquen toda la variabilidad que puedan. O sea, que reduzcan la variabilidad de mi problema. ¿Sí? Ahora, uno puede preguntar, ¿qué es variabilidad? Por ejemplo, podría decir varianza, ¿sí? ¿Sí? O podría medir la variabilidad de otra forma. Si llamo de variabilidad varianza, ¿sí? Y hago transportes que sean lineales, ¿sí? No, borren eso que dije. Digamos que puedo escribir el problema de forma así. Puedo, en lugar de decir que quiero minimizar la variabilidad del baricentro, que es lo que realmente quiero, puedo decir que quiero maximizar el costo del transporte. Porque estoy transportando cosas justamente para reducir variabilidad. Cuanto más me cueste el transporte, más variabilidad le habré sacado los datos. Si lo planteo así, ¿sí? Si invento una definición de variabilidad que es así, y que corresponde a la varianza cuando los mapas son lineales, encuentro que el problema se me reduce a un problema de maximización. O sea, minimización porque es el problema de baricentro, como siempre, y dentro de esto la asignación de los z es la que maximiza el costo. O sea, minimizo el costo sobre t, pero lo maximizo sobre la asignación. O sea, en este caso el costo es máximo, porque estoy moviendo todas las cosas. Acá el costo es 0, no pude mover nada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está más o menos clara esa idea? Acá un ejemplo. Un ejemplo en que tengo terremotos, ¿sí? en el sudeste asiático, ¿sí? Y los quiero explicar. Esta es la ubicación de los terremotos dos-dimensionales. Los quiero explicar con un solo factor z, en lugar de con 2 variables, x e y, con una sola z unidimensional. Y acá es lo que encuentro. Esto sería lo que está dibujado en naranja, es el valor esperado de x, o sea, de la ubicación, dado z. ¿Sí? Y como ven, es una especie de primer componente principal en este caso, pero curvilíneo. ¿Sí? Sería como una curva principal que hemos encontrado con este método. Ahora déjenme, esta creo que puede ser la parte más divertida, de transparencia. Así que, a ver, tomo aire y les cuento la transparencia más divertida, y después el resto ya es comentario. Variabilidad personalizada. Uno quiere hacer medicina personalizada, por ejemplo, ¿no? Uno quiere realmente poder decir, para este paciente, qué es lo mejor. ¿Sí? Ir más allá de cuál es el peso, la edad, pero en particular es Juan, que responde de esta forma a los tratamientos. ¿Cómo puedo extraer eso de los datos? ¿Sí? En lugar de hacer el ejemplo con pacientes, déjenme lo haga con sistema de recomendación, con Netflix, ¿no? O sea, digamos que X y J es el ranking que le da, calificación que le da el espectador Y a la película J. ¿Sí? ¿Sí? Un número del 0 al 5, digamos. ¿Sí? Y
Y los zetas dependen de propiedades del espectador y propiedades de la película. Y también quizás de dónde la vio, si la vio por video. Pueden ser cosas que no dependan ni de uno ni de otro, sino del momento, del año en que la vio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, de todos esos zetas, o sea, también puedo tomar, por ejemplo, la edad del espectador, el tipo de película, era de horror, era de acción, era una comedia. Esas son cosas que puedo cuantificar de alguna manera. Pero hay otras cosas que son idiosincráticas. Hay películas que son malas, más allá de que sean de cualquier género, es mala. Y espectadores que son muy particulares, ¿sí? que les gusta cierto tipo de películas, ¿sí? ¿Sí? Que no están en eso, más allá de su edad y de todo, no consigo extraerlo. ¿Cómo puedo yo extraer ese Z idiosincrático? Que sería sencillamente que I y J son factores. La persona y la película son zetas que afectan el ranking. Pero son zetas que es muy difícil. Podría tratar de incluirlos. Si cada persona me ha hecho un ranking de 500 películas, ¿sí? Podría yo decir, bueno, voy a incluir eso como factor, o sea, incluir eso. Pero en general, tengo millones de espectadores, millones de películas, y cada cual ha visto ha hecho un ranking de solamente un pequeño fragmento de las películas. No puedo hacer una estimación tan detallada, tomando como factor el espectador mismo o la película misma. Estoy como sobre resolviendo el problema. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer dos cosas. Bueno, quizás puedo hacer más, pero hasta ahora he encontrado dos cosas que puedo hacer. Una es el método anterior, de encontrar factores. Puedo decir, el espectador es demasiado detallado, pero puedo buscar algo que sea el tipo de espectador. Digamos que el espectador viene del tipo de A D, ¿sí? Dependiendo cierta conexión de gustos. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar un factor Z oculto, que puede tomar tal que para un mismo espectador, o sea, todas las asociaciones que tienen a este mismo espectador, tienen ese mismo factor. O sea, no es un Z genérico que cada observación tiene un Z distinto, sino que todos los que tienen el mismo espectador en común lo comparten el Z. ¿Sí? Estoy haciendo una especie de clustering de observación, de observadores o de películas. ¿Sí? Esa sería una opción para personalizar. ¿Sí? Y funciona, eso lo hemos probado con Julia hace años y funciona muy bien. Pero acá es una nueva que es más divertida. ¿Sí? La 2. Que tiene un poco que ver con qué es este asunto del transporte óptimo como para explicar datos. ¿Qué era la I? Tenemos la X, que era la variable original, y la moví ahí. Al moverlo ahí, le saqué todo lo que podía explicar. ¿Sí? O sea que en la I quedó lo que llamábamos el ruido, todo lo que no puedo explicar. Pero otra vez, lo que no puedo explicar no es ruido realmente, no existe una cosa llamada ruido, ¿sí? Sino que es todos los factores que no he incluido. ¿Sí? En particular, si no incluí el paciente o el espectador, ¿sí? ¿Sí? Como factor, la variación que dependía de que esta persona es Juan, todavía está en la I. ¿Sí? Quiere decir que no la he perdido esa variedad, simplemente está en la I. Acuérdense que antes, cuando hacía el problema de baricentro, y traía de vuelta para simular para una persona, para una película de una persona en particular, ponía los zetas correspondientes a ellos, todas las características de esa persona y las características de la película, invertía todos los sí que estaban en el baricentro, los llevaba de vuelta a simulaciones de X. ¿Sí? Pero sabiendo que la I tiene un mensaje, o sea que la I todavía guarda variabilidad que no he explicado, puedo hacer esto mismo, pero invirtiendo nada más que para las Is correspondientes a esta persona, o sea, un grupo más chico de Is. ¿Sí? El baricentro lo encontré con todos, pero el mapa T, pero lo invierto solo para aquellos que corresponden a esta persona. Entonces estoy conservando la variabilidad que no expliqué, que correspondía a que este es Juan. Si hago lo mismo con la persona, con la película, ¿sí? Estoy guardando la variabilidad que corresponde a esta película. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo porque esta persona nunca vio esa película, no tengo ningún sample que tenga las dos juntas. Pero puedo así estimar, ¿sí? ¿Sí? La distribución personalizada a la persona o personalizada a la película. ¿Sí? En el caso médico sería nada más que la persona. ¿Sí? ¿Sí? Entonces estaría viendo para esta persona en particular cuál va a ser el efecto de ese tratamiento. ¿Sí? Aunque nunca lo haya visto. ¿Sí? ¿Sí? Pero de alguna forma lo he conservado porque no lo filtré al mover de X a Y. ¿Sí? Bueno, ahora sí, como son y 50, deje que avance un poquito más rápido. Pero,
les cuento en 5 palabras cosas que no dije. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, se puede hacer esto mismo, no encontrar el baricentro de probabilidades, sino de probabilidades condicionales. El motivo por el que le menciono, bueno, por un lado porque es interesante, por otro lado porque unos dibujitos que pongo después van a ser de algunas de estas cosas, como para ilustrar toda la metodología. Entonces, uno puede generalizar la idea a baricentro de distribuciones condicionales. Otra de estas cosas que estamos haciendo con Pablo, Facundo y Gonzalo, que hizo su tesis hace poco en la UBA, que transporte en variedades, incluyendo descubrir cuál es la variedad que uno está transportando. Otra cosa es, a veces uno tiene una estimación previa de cuál debería ser la probabilidad, o sea, un prior, ¿sí? Y en ese caso el problema de transporte óptimo se relaciona con el problema del puente de Schrödinger, dejo que lo diga nomás. Una cosa que sí va a venir en un dibujito después es, hasta ahora estoy usando como costo la distancia al cuadrado, por ejemplo, de llevar X a Y. Y lo estoy llamando deformación. Pero eso no es deformación, ¿no? Deformación tiene más que ver con los puntos cercas a X, cómo se movieron a llegar a puntos cercanos a Y. ¿Sí? Entonces uno puede poner costos más generales que no entran dentro del transporte óptimo, porque no es un costo puntual de cada par, pero es una generalización para un costo más genérico. ¿Sí? Después, se puede, déjeme que saltee las otras cosas, porque no hay tiempo, así que déjeme que no las diga, están ahí escritas, si alguien quiere preguntarme después. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo visualmente más divertido, es llevar una fotografía de una flor, ¿sí?, a los colores correspondientes a otra hora del día. ¿Sí? Pero esa otra del día tengo una foto de otra flor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo esta foto transformarla a la hora del día de esta otra foto? ¿Sí? Bueno, acá hay varias formas de hacerlo. Una forma es puedo agarrar la paleta corresponde en una colección de colores. Colores son 3 números, ¿no? Digamos rojo. En este caso los 3 números son 2 contrastes entre rojo y azul y rojo y amarillo, y una luminosidad. Pero es un espacio 3-dimensional en todo caso, para nuestra visión, porque vemos por cómo funcionan nuestras neuronas perceptivas, digamos, visuales. Entonces, puedo transformar la paleta de esta a esta. Eso es lo que es esto, en 3 dimensiones, usar la paleta de acá y llevarla a la paleta de acá, y me da esta flor. Otra forma es decir, lo único que puedo hacer es cambiar la luminosidad de esa paleta. Eso es lo que es esta. ¿Sí? Y otra cosa que puedo hacer es hacer de forma condicional, que no vamos a mirar la foto en detalle, pero es lo que funciona mejor, que es decir, cómo cambia cada color, ¿sí? 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 Llevando la luminosidad de una a otra. ¿Sí? O sea, es un problema condicional. La probabilidad de la luminosidad dado el color. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo de lo mismo, pero con una aplicación a la restauración de pinturas. Tenemos un fresco de Michelangelo en la Capilla Sixtina, que está muy deteriorado con el tiempo, y le han sacado suciedad y lo han llevado de esto a esto. Pero no sé si alcanzan a ver, sacarle las capas de barniz, le sacaron, por ejemplo, los ojos a esta pobre persona. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, podríamos hacer algo mejor. Bueno, podríamos hacer algo mejor, no, pero podemos ayudar al restaurador. Una forma de decir, llevo estos colores a los colores de otro fresco de la época, pero que está mejor conservado. Y hago todas las mismas cosas, distintos tipos de transformaciones, y me dan distintos tipos de imágenes. Puedo incluso hacerlo de la original a la restaurada. A ver, si hago eso, como estoy transformando esta, conservo los ojos. ¿Sí? Puedo hacerlo con otro fresco de Michelangelo y cosas así. Un último ejemplo, el baricentro de números. Tengo números escritos por distintas personas, y lo que se ve en estos dibujitos es el baricentro. Y en la línea de arriba, vemos el baricentro hecho con el costo normal, y en la de abajo hecho con un costo que realmente no es tipo transporte óptimo, pero penaliza deformaciones. Y lo que vemos es que a veces da igual, básicamente, como el 9, pero en el 6 o en el 4 da mucho mejor el segundo. Y acá vemos el ejemplo del 6 abajo. Entonces, son todos los 6 llevados, estos son los 6 originales, lo único que hice fue centrarlos, es lo que se llama precondicionado. Pero si yo llevo al baricentro con un costo normal, me aparece un baricentro muy puntual. Siempre es el mismo, porque estoy llevando todos al mismo lugar. Acá Z es
qué persona lo hizo. ¿Sí? Pero si penalizo la deformación, tengo un representante de todos los 6, mucho más natural. Bueno, y después conclusiones, dejen que me salte las conclusiones, y aplicaciones a todo tipo de cosas. ¿Sí? Pero en todo caso, algunas de ellas las mencioné, otras no. Pero eso es lo que quería contarles. Perdón que al final terminé corriendo mucho. Pensé que la había hecho bastante corta para no correr, pero eso nunca es cierto. Y bueno, y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Esteban. No sé si tenemos preguntas. Directamente quien tenga alguna pregunta para hacer, habilite el micrófono y empiece. Sí, no hace falta que levanten la mano, no, pregunten A simplemente. eso me refiero. Sí, si hay mucho barullo, pues lo arreglamos de alguna forma. Esteban, ¿puedo? Graciela, hola. Sí, hola, ¿qué tal, Hugo? Sí, por supuesto, sí. La idea es Hola esa. Esteban, ¿cómo andas? Un gusto verte. Nada, muy lindo. ¿Cómo es? Dijiste en algún momento que de generalizar las funciones de costo, ¿son métricas también o no? Las generalizaciones ¿se puede pensar que es una cosa evaluada en espacios métricos? Ahí a este pobre matemático aplicado le has dado. Te cuento la que usé ahí, por ejemplo. Es una penalización para que la transformación, la penalización de no ser, ¿cómo se llama? Un mapa que conserva distancia, no ser isométrico, por ejemplo. Ajá. O sea, agarro pares de puntos, y digo que la distancia entre los puntos originales y la distancia entre los puntos a los que fueron estos dos, ¿sí? Se penaliza la diferencia entre esas dos distancias. O sea que si fuera perfectamente isométrico, el costo sería 0. Eso es como la Gromov, como la métrica Eso de sí, Gromov. creo que sería un ejemplo de Gromov. Eso me enteré después que... Ahí faltan los morfismos, ¿no es cierto? Los isomorfismos, esas cosas. Claro, tal cual, sería un ejemplo de Gromov, tal cual. Ajá, okay. Que creo que un muchacho uruguayo, Facundo, cuyo nombre... Memoli, Facundo Memoli. Tal cual, Sí, tal cual. hizo muchas cosas de eso. Sí, tal cual. Ese sería un ejemplo de eso. Que ese tipo de costos entran en esta formulación en general. No hace falta que sea un costo de a pares. Ok. Sí. Gracias. No, por favor, Hugo. ¿Alguien más que tenga una...? Sí. No, una pregunta un poco ingenua. Soy Pablo Ferrari. Claro, Pablo. Esteban, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal vos? Muy lindísima la charla, me encantó el tema y bastante intrigante cómo se pueden hacer estas cosas. Vos tenés una variable aleatoria X que depende de Z, de otra variable Z. Sí. Y estás buscando una variable aleatoria Y que sea independiente de Z Sí. y que esté lo más cercana a X posible, ¿es esto? Así es. Cercano con algún costo a determinar, pero sí. Ok, está bien. No, quería ver si había entendido Sí, bien perfecto. el costo, ¿cómo lo... Conceptualmente, ¿cuál es la idea del costo? O sea, simplemente la variación cuadrática, no sé muy bien. Bueno, el problema original de Monge, ¿sí? Que quería mover de un lugar a otro, es siempre la distancia entre X e Y. ¿Sí? Ok. Una que se usa más es la distancia al cuadrado, que correspondería en el caso de datos a algo parecido a cuadrados mínimos. ¿Sí? Sí. Pero se pueden usar cosas más generales que no sean de a pares de puntos, que es lo que está diciendo recién, sino que sean, por ejemplo, del mapa mismo. Alguna propiedad del mapa, por ejemplo, alguna norma de Sobolev, por ejemplo, del mapa. ¿Sí? Sí, pero ¿podrías poner la distancia entre las distribuciones o no tendría sentido? Bueno, de estas distribuciones, en realidad esto define una distancia de distribución. El transporte óptimo te define la distancia de Bajstein. Si pusiera así sería casi claro, exacto. Aunque se puede hacer, hay un juego con esas antologías que uno puede jugar ese juego, ¿no? Pero si no, sí, podrías poner otra distancia. Por ejemplo, cuán cerca está de un prior, ¿sí? Sí, podrías hacer eso. O sea, podrías inventarte cosas distintas. Lo importante para que se pueda aplicar esto es que ese costo que te inventaste se pueda formular en términos de muestras. Claro, porque si no, si ¿qué hago con el logaritmo de la distribución? Bueno, a menos que pueda escribir eso en términos de muestras, no sé cómo hacerlo. Okay. Creo que eso, Pablo, es lo que da Gracias. la convergencia,
la métrica de Wasserstein que también le dicen Rubinstein, teorema Rubinstein, etcétera, es la métrica que da la convergencia débil de distribuciones, o sea, la convergencia la convergencia ¿cómo es? La convergencia más débil, ¿no? Que es la misma, nada más que está metrizado por la Wasserstein o Kantorovich-Rubinstein, creo que esa es la manera de mirar el costo al final. Pero... Algunos lo describen como distancia horizontal versus vertical. Por ejemplo, tengo dos distribuciones y si mido, por ejemplo, la entropía relativa entre ellas, es una especie de distancia vertical, porque en cada punto estoy midiendo la diferencia entre las dos, o el cociente entre las dos densidades, digamos. Mientras que la de Wasserstein mide cuánto me cuesta llevar horizontalmente unos puntos a otros, ¿sí? Para transformar la distribución en otra. Es esa idea de cambiar de distribución a través de un flujo de velocidades, o sea, de un transporte, en lugar de cambiar el valor puntual. Bueno, estamos ya sobre el horario. No sé si hay alguna pregunta cortita más. Yo tengo una pregunta. Bueno, dale, Iván. Dale. Sí, no, una curiosidad. En la lista final mencionaste algo sobre el puente de Schrödinger. Sí. ¿Tiene que ver con alguna aplicación a algún experimento de cuántica? Cuando Schrödinger lo hizo, era una especie de metáfora matemática de un problema cuántico. O sea, decía que había muchas analogías entre esta formulación y mecánica cuántica. Sí, o sea, es el mismo Schrödinger que lo hizo. Pero el problema no es cuántico. El problema de Schrödinger era simplemente, tenemos una nube de puntos que creemos que deberían difundirse, por ejemplo, con la ecuación del calor. Lo observamos en un tiempo y en un tiempo después, y observamos que la distribución un tiempo después no es la que correspondería a simplemente difusión por la ecuación del calor, ¿sí? Entonces preguntamos, bueno, siendo que debería haber sido, esto es como una large deviation, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la trayectoria más probable de estos puntos para que sea algo tan improbable? Eso es el puente de Schrödinger, ¿sí? Entonces, en nuestro caso se aplica a estas cosas porque podemos pensar que la del calor era tu prior, ¿sí? Claro. O sea, que tienes un prior de distribución, y entonces diciendo que observé esto, ¿cuál es lo más probable que haya pasado, siendo que tenía este prior? Muy bueno. Bueno, yo tengo una curiosidad mucho más elemental. Si sabés cuán lejos o cerca están las técnicas que actualmente se usan, por ejemplo, para definir preferencias y demás en estos... Para definir qué cosa. Respecto a lo que vos estás proponiendo, o sea, lo que hoy actualmente usan estas plataformas, cuán cerca o lejos están de las técnicas que vos estás proponiendo. Claro, sí, es una pregunta difícil, porque estos temas, digamos, como una verdad depende de otra, es toda estadística, ¿no? O sea, que hay todo tipo de técnicas, ¿no? Hoy se están poniendo de moda técnicas vinculadas al transporte óptimo, que en el caso de Computer Science se llama el movimiento de tierra, ¿sí? ¿Sí? O sea, que se usan cosas así, cosas vinculadas. Qué sé yo, no te sabría decir, o sea, por ejemplo, empresas como, qué sé yo, Facebook o Google o lo que fuera, que hacen manejo de datos grandes, ¿qué cosas usan? No son estas, ¿sí? No. ¿Sí? Pero creo que empieza a haber una cierta tendencia. Por ejemplo, una cosa que dio lugar a esto, que fue los normalizing flows, ahora se usa bastante, por ejemplo. ¿Sí? Pero el campo es vasto y yo no conozco bastante para responder la pregunta de, o sea, aparte son muchos problemas, cada problema se resuelve de forma distinta en algún sentido. Esto es una forma de cosa general para atacarlos todos. De acuerdo. Otros problemas que no hablé, como el tema de independencia condicional y demás, que también se pueden atacar con esto, por ejemplo, en temas de causalidad y demás, que son bien interesantes. Bueno, creo que tenemos que entregar el Zoom, así que si quieren habilitamos los micrófonos para darle un aplauso a Esteban en forma de agradecimiento y muchas gracias. Muchas gracias, Esteban, muy bueno, muy interesante. Gracias, Noemí. Muchas gracias, Esteban. Un cariño y que siga todo bien. Gracias.
Chao a todos. Bueno, muchas gracias, Esteban. No, por favor. Un gusto. ¿Ya vos cortás la grabación, Sí, Pablo? yo corto la grabación. Ahora. Buenísimo. Ya.